Bienvenidos a Punto y Coma. Quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar en Punto y Coma, siempre conectado. Acuérdate que tú puedes entrar, conectarte con nosotros. Puedes entrar a www.puntoycomareino.com. puntoycomareino.com. Ahora mismo en el televisor, en el cintillo del televisor, está saliendo el número de teléfono. También nos puedes llamar. Todo el equipo de producción va a ser un honor recibir tu llamada, poder contestarte. Mándanos ese email, tus comentarios. Si tú tienes un testimonio también poderoso, nosotros podemos sentarnos contigo, podemos analizar ese testimonio. Así que te damos gracias por tu sintonía. Sabemos que Dios nos ha puesto acá en esta visión de Punto y Coma para hacer famoso a Jesús. Es una palabra que yo siempre digo, hacer famoso a Jesús. Tenemos que traer testimonios reales, genuinos de lo que Dios está haciendo el día de hoy. Así que gracias, también traemos temas de actualidad en la hora profética de hoy. Para nosotros es un privilegio estar acá y hoy tenemos un invitado especial que va a traer un testimonio de vida. Nuestro hermano y amigo Oscar Merino. Oscar, gracias por estar acá en Punto y Coma. De verdad que apreciamos y te agradecemos por haber aceptado la invitación. Sabemos que vas a abrir tu corazón, es un testimonio poderoso. Yo quiero que tú estés ahí pendiente de lo que Oscar va a traer, de lo que Oscar va a decir. Es un testimonio de vida que no te lo puedes perder. Yo sé que va a haber mucha gente, hemos orado, Oscar, tú también has orado, y sabemos que mucha gente se va a identificar con tu testimonio. Y sabemos que hoy va a haber un rompimiento, va a haber una liberación. Algo va a suceder en tu vida el día de hoy. Así que no cambies el canal de tu televisor, mantente en sintonía que viene un testimonio poderoso de vida. Oscar Merino, cuéntanos un poquito, tú eres diácono del ministerio El Rey Jesús. Cuéntale al televidente, esta es tu cámara, cuéntale más o menos hace cuánto tiempo que tú vives en los Estados Unidos, natural de dónde eres, si eres casado. Cuéntanos un poquito para que el televidente pueda conocerte un poquito. Pastor, gracias por invitarme. Es un privilegio y un honor de estar aquí en su programa. Gracias, Oscar. Y mi nombre es Oscar Merino. Soy de Perú, soy de la ciudad de Chimbote. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. ¿15 años? Sí. Wow. Mi mamá me trajo a este país y soy casado. Tengo 2 hijos. Y estamos aquí para servirle. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Oscar, vamos a retroceder un poquito el tiempo. Tú tienes un testimonio poderoso que contarnos. Yo sé que has orado, Dios te va a empoderar el día de hoy. Amén. Y te va a dar esa fluidez para que tú puedas abrir tu corazón. Yo sé que no va a ser fácil, pero el Señor está con nosotros en el día de hoy. Oscar, cuéntanos un poquito, vamos a retroceder. Cuéntanos un poquito qué pasó desde tu niñez. Háblanos un poco de tu entorno familiar, de tu familia. Cuéntale al televidente desde los comienzos para que ellos puedan entender tu historia, puedan comprender primero tu atmósfera, de dónde te estás desarrollando y puedan ir corriendo en ese testimonio y puedan capturar tu testimonio, tu historia. Háblanos un poquito de los comienzos. Desde el principio, cuando mi mamá me tuvo, era muy joven, ella tenía 19 años, Okay. Mi papá tenía 16 años. Okay. Cuando nací en Chimbote y después, 1 año, 2 años después, nos mudamos para Trujillo. Mucho tiempo de mi vida, muchos años, los primeros años de mi vida fue que estuve en la ciudad de Trujillo, estuve en Huanchaco. Y ahí mi vida empezó. Mi familia, entre mi papá y mi mamá, fueron separados. Cuando yo nací, ellos se dividieron. Okay. Mi papá era una persona joven y parece que la familia no estaba de acuerdo con esa relación. Entonces mi mamá me crió sola. Okay. Los primeros 8 años de mi vida fueron con mi mamá. ¿Solamente tú y tu mamá? Solamente yo y mi mamá. Okay. Mi mamá era una mujer trabajadora, ella trabajaba en una mueblería, todo el tiempo estaba trabajando constantemente. Yo estaba solo en la casa, a veces me dejaba con mi padrastro, ¿verdad?
Y empezaron a haber situaciones en mi vida que empezaron a cambiar mi corazón, mi mente. ¿Tú tenías 8 años, 9 años? Cuando las cosas empezaron a pasar fueron a los 5 años. A los 5 años. Sí, a 5 años. Okay. ¿Estabas solo con tu mami? Sí, estaba solo con mi mamá. Okay. Mi mamá encargaba a mis tíos a que vinieran a la casa y me estén supervisando, claro, que yo estuviera bien. Estabas muy niño todavía, ¿no? Y sí, entonces hubo una ocasión en mi vida donde me impactó mucho, transformó mi pasado, transformó mi vida. Y fue que esa persona de confianza, que era mi tío, supuestamente llegó borracho a la casa. Espera tu ratito, ¿Él venía siempre en esas costumbres, mareado a la casa? Sí, para ver cómo yo estaba, para ver cómo yo... O sea, era un supervisor, no muy buen supervisor, no que muy digamos, buen que tu mamá estaba confiando en él. Sí, entonces... ¿Él tenía esa costumbre siempre estar mareado, venía mareado a verte y se iba y así? Claro, la familia por parte de mi madre era una familia muy inestable. Tenían problemas de drogas, de alcohol, era una familia que constantemente peleaban, tenían muchos problemas porque no teníamos al Señor, no teníamos a Jesús. Claro. Obviamente habían esos dilemas, esos problemas. No solo él, sino varios de la familia estaban inmersos en... Sí, éramos una familia que estábamos llenos de maldición. Oh, wow. Entonces había mucha droga, había mucho alcohol, había mucho homosexualismo. También. Sí, entonces había mucho... Ese era el ambiente, esa era la atmósfera. La atmósfera. Mi mamá era una mujer trabajadora que simplemente quería sacarme adelante, pero al no poder ella venir a buscarme o a verme como yo estaba, a cuidarte, a supervisarte. Pues. Ella mandaba a una persona supuestamente de confianza, que eran mis tíos, y ellos iban y confiadamente pues me iban a ver. Y llegó un momento donde estábamos con mis primos en la casa, ¿verdad? Estábamos todos dormidos. ¿Tú y tus primos? Sí, estábamos ahí. Y llegó mi tío, estaba borracho. Y ¿Era de noche ya? Era de noche. Entonces, pasó una situación sexual. Me violó, ¿verdad? Fue algo fuerte, algo que me impactó desde muy joven. Y transformó mi vida. Yo decía, ¿cómo es posible, verdad, de que... ¿Tú qué edad tenías en ese momento cuando pasó eso? Ya cumpliendo los 6 años. Ya cumpliendo los 6 años, ok. Entonces, llegó un punto donde yo, con ese contacto sexual, ahora que nosotros somos cristianos y conocemos de que hay una transferencia de espíritu, ¿verdad? Así es. En ese momento, cuando yo fui tocado, fui violado, ¿verdad? Mi inocencia se destruyó por completo. Entonces, empecé a tener pensamientos homosexuales. Era tan niño, tan joven, y yo no pensaba de que en esa edad yo podía sufrir este tipo de cosas. Empecé a tener pensamientos homosexuales, tenía sueños, sentía espíritus que me tocaban, sentía cosas... ¿Eso fue después de la violación? Después de la violación. Entonces empezaron a ver un montón de cosas que vinieron a mi mente. Que antes no estaban. Que no estaban. Claro. Entonces, como tú dijiste, se rompió esa inocencia, y hubo una transferencia de espíritu y empezaste a tener una mezcla de cosas nuevas para ti. Entonces, yo seguía al espíritu. El espíritu que me hablaba y me decía y me hacía sentir esto, yo simplemente, como no conocía de Dios, no conocía de nadie, no conocía más información de lo que yo estaba sintiendo. No sabías diferenciar, nada. Digamos. Yo simplemente obedecía a esa voz. Claro. Entonces yo sentía que el espíritu sentía cosas, y entonces yo empezaba a ver, a imaginarme, a pensarlo, a meditarlo, y ahí es donde empecé a caer en actos homosexuales. Ahí es donde mi vida empezó a cambiar por completo. Ahí es donde yo empecé a pensar y hasta hablar y hasta conducirme de una manera homosexual. Entonces... Y ya tenías más años ahí. Ya estaba creciendo, llegó un momento en mi vida, ¿verdad? Y no solamente eso, que cuando ya estaba pasando esa etapa homosexual, llegó un día de que mi padrastro, a veces, él me decía que hiciera ciertas cosas y yo no le hacía caso.
Y él cogía y una vez, eso fue una experiencia fuerte, donde me cogió en el tiempo de antes, nosotros colectábamos cilindros de agua, porque en ese tiempo en nuestra cuadra no había mucha agua todos los días. No había agua potable. Se colectaba toda esa agua en cilindros y uno usaba el agua en el cilindro, digamos. Ajá. Yeah. Entonces llegó mi padrastro, todo borracho, todo drogado, y me cogió y me metió boca abajo en el cilindro. Y yo literalmente me acuerdo cómo burbujeaba mi boca porque me faltaba el aire. Entonces, en mi niñez pasé esa etapa de abuso, ¿verdad? ¿Y eso fue constante, ese abuso, permanente, o fue en una ocasión? Fue solamente una ocasión, pero cambió mi vida porque ya yo no le tenía confianza a él. Ya yo no podía estar alrededor de él. Y no solamente eso. Claro, me imagino, eso fue algo traumático, claro, por decirlo menos, ¿no? Sí. Claro. Entonces llegó un momento donde ya empecé a manifestar los actos homosexuales. Ya empecé a caminar medio así, medio raro. Ya yo veía que a veces la mano se me caía o esto. Empezaba como que, este espíritu empezaba como que quería imitar a las mujeres. Wow. Entonces llegó un momento... Tu identidad, digamos, como hombrecito que se estaba formando, sí, como un joven, como un varón, ajá, comenzó a distorsionarse. Entonces, en ese pleno desarrollo, en esa plena formación, comenzaste a tener gestos, ademanes diferentes. Ajá. Ya. Entonces... ¿Tú no podías controlar eso? No podía. Porque sentías algo interior que te jalaba a eso. Te llevaba a eso, te inclinaba a eso. Ajá. ¿Es verdad? Sí, era algo espiritual, algo que ya estaba dentro de mí y lo imaginaba en la mente y yo trataba de imitar lo que mi mente me mostraba. Tú tratabas de imitar sí, lo que... Las imágenes que mi mente me daba. Wow. Entonces yo quería copiar lo que, lo que yo veía en mi mente, eso lo quería copiar. Y era porque ya mi inocencia se había apartado de mí y empezaron a entrar esta serie de cosas. Entonces empecé a ver que llegó un momento donde me empecé a aislar y me escondía y andaba siempre metido en mi cuarto o en otros lugares. Yeah. Y entonces veía que mis tíos llegaban a la casa y a veces mis primos estaban ahí y a veces, muchas veces él se acercaba y les daba un beso en la boca. Entonces yo empezaba a aislarme por las situaciones porque tenía miedo a que volviera a pasar. Claro, claro. A la misma vez que tenía miedo a pasar, ¿verdad? El espíritu que estaba dentro de mí me incitaba a hacer cosas raras, a hacer cosas diferentes. Y no lo quería. Era algo que simplemente me llevaba a hacer, pero yo no lo quería. Claro. Entonces, fui creciendo. Sí. En el año 90, mi mamá decidió venirse a Estados Unidos. Okay. En el año 90 yo conocí a mi papá. ¿Qué edad tenías ahí ya más o menos? 8 años. 8 años. Okay. Entonces, conocí a mi papá en el ¿A los 8 años ya habías pasado todo eso lo que nos acabas de contar? Sí. ¿A los 8 años? Ya a los 8 años ya tenía toda esa experiencia. Wow, yo ya increíble. Estaba a un punto de que ya estaba a un punto donde ya me podría... como que maduraste, sí, digamos, tuviste unas experiencias traumáticas y eso te llevó a una aceleración. Sí, porque desde tan temprana edad, por un acto sexual que es impuro, caí en masturbación. También caíste en masturbación. Caí en masturbación. Claro. En ese momento, recuerda de que cuando el espíritu entró a través de ese contacto físico, ¿verdad? Empecé a tener una serie de imaginaciones y esa serie de imaginaciones me empezaron a llevarme a la masturbación. Y empecé a hacer cosas impuras, empecé a hacer cosas ilícitas y pecaba mucho contra mi propio cuerpo a tan temprana edad. Entonces, cuando llegué a los 8 años y que conocí a mi papá, ya mi vida era completamente corrompida. Ya mis pensamientos no eran... ¿Cuando viniste a los Estados Unidos? No, eso es en Perú todavía. En Perú todavía, ok. Entonces, a los 8 años conocí a mi papá, mi mamá decide venirse a los Estados Unidos. Entonces viví con mi papá, otra cultura, otra manera de pensar. Claro, otro mundo. Mi familia por parte de padre era gente de negocios, pensaba diferente, ellos eran prósperos, ellos odiaban todo ese tipo de vida, de drogadicción, de alcoholismo. Ellos eran una persona que luchaban mucho por lo que querían. Y mi abuela era muy conocida en Chimbote, tenía 2 ferreterías allá, como Chimbote es
una ciudad que fabrica harina de pescado. Sí. Entonces mi abuela le vendía a todas esas personas, a todas esas factorías, herramientas Ok. para eso, ¿verdad? Claro. Entonces conocí a mi papá, conocí otra cultura, algo diferente. Algo diferente donde yo veía que se luchaba para obtener cosas, que constantemente se levantaban temprano para ir a trabajar, para Claro, hacer claro. algo. Un sistema diferente de Claro. vida. Claro. Entonces conocí a mi papá, él era físico-culturista, él era muy conocido por muchas personas en Perú. Él llegó al Perú siendo campeón de Mr. California en 1989 y en el 88 aquí en Estados Unidos. Ok. Yo no sabía que mi papá estaba en Estados Unidos. Entonces él creció aquí y compitió en Perú, regresó al Perú y ahí fue donde las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Ok. Y ahí fue donde experimenté un estilo de vida diferente. Y ahí es donde estuve con mi papá los 3 primeros años. Allá en Perú. En Perú. Papá era una persona muy dedicada, muy disciplinada, pero llegaba momentos donde entraba de depresión bien fuerte y se quería suicidar. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Entonces Le entraba una depresión Sí. al punto que quería suicidarse. Ajá. A veces estaba bien, a veces estaba mal. Sí. Entonces Oh, estábamos un como día... un doble ánimo. Ajá. Entonces estábamos un día en la casa de la Aurora, allá en Lima, y cuando conocí a mi papá me mudé para Lima. Claro. Entonces estábamos en la casa allá en la Aurora, y un día mi papá cayó en depresión. Y yo lo vi que él cogió la pistola, sacó la caserina, le puso una bala, le metió de nuevo, puso la caserina de vuelta, la rastreó, y vi que empezaba así con la pistola y estaba llorando y tomando vino. Entonces llegó un momento donde yo lo veía. Tenía unos cuadros de Sí, depresión fuertísimos. fuertísimo. Y entonces Wow. yo vi que ahí yo estaba delante de él, y él cogió la pistola y se la puso en la cabeza y empezó a llorar. Y llegó un momento donde me dijo, Oscar, me dice, coge la pistola y llévaselo abajo al de seguridad, porque en la cuadra había seguridad. Entonces yo cogí la pistola, salí y me fui afuera a llevarle la pistola al de seguridad y le dije, mira, mi papá me dijo que te la diera, que se la guardara. Ok, ya no pude entrar más. Entonces ya no pude entrar a la casa, eso me quedé afuera. Mi papá cerró la puerta. Llegó mi tío Ronnie, se metió por el techo y empezó así y ya. Y ya las cosas se calmaron y pasó un tiempo. Y todo estaba tranquilo, mi papá compitió, ganó otro Mr. Perú allá en Perú, y después volvimos a lo mismo. Cuando llegó un punto fue en el año 93, 10 días antes de mi cumpleaños, el 3 de octubre, donde entró en un estado de depresión fuerte. Entonces, mi tía me llama y me dice, hijo, pásame con tu papá. Y yo le dije, yo le dije a mi papá, es mi tía. Y mi papá dice, yo no quiero hablar con ella. Y le dije a mi tía, no, él no quiere hablar contigo, te tengo que dejar ir. Entonces, no, pero que necesito hablar con él. Dijo, no quiere hablar contigo. Entonces le corté el teléfono. Entonces mi papá hizo lo mismo, el mismo teatro, el mismo drama que hizo la primera vez, ¿verdad? Cogió la pistola, le sacó la caserina, volvió, sacó todas las balas, dejó una sola bala, se fue al baño. Y entonces en ese momento yo ya lo estaba mirando, yo ya tenía 10 años. Entonces lo estaba mirando a mi papá, qué es lo que estaba haciendo, y fue al baño, me llama por teléfono de él y me dice, Oscar, no te despegues de tu papá, estate con él. Yo le dije, ok. Entonces fui y estaba pegado a mi papá. Entonces tocaron la puerta, esa misma amiga llegó 3 minutos, como 5 minutos después, y mi papá sale por esa puerta y yo salgo por la puerta del gimnasio. El apartamento de mi papá estaba al lado del gimnasio. Literalmente era un solo local, pero había una puerta que diferenciaba el gimnasio con el cuarto de mi papá. Y yo salgo por allá atrás. Y en ese momento yo veo que la amiga de mi papá tiene una discusión con mi papá. Y yo al momento de salir por allá, ahí veo a mi papá que se levanta de la orilla del step, ¿verdad? Del escalón. Del escalón. Y se levanta él, coge la pistola y se mete el balazo en la cabeza. Y en ese momento yo se mete el balazo a la cabeza. ¡Pum! Disparó la pistola. Y ahí en ese momento... ¿Delante tuyo? Sí. Porque yo salía por la otra puerta y él ya acá se levanta, en el momento que yo salí, él se levanta y se suicida. Y en ese momento yo salí y cogí a mi papá y empecé a llorar. Empecé a llorar porque lo único que yo vi era a una persona en el piso
acostada, llena de sangre. Y en ese momento vi muchos detalles, vi mi perra ladrando fuertemente, un montón de gente de la cuadra empezó a llegar ahí y en ese momento la policía llegó y yo asustado, mi papá estaba en el piso, mi papá estaba muerto y salí y alguien vino y me tapó los ojos, me dijo todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien y me llevó a una esquina y en ese momento yo pensé que era el ángel de Dios. Porque esa persona cuando me abrazó, yo sentí ese amor, ese perdón, esa paz. Y después de ahí, las cosas en mi vida se empeoraron más. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Oscar. Yo estoy impresionado por tu testimonio. Yo sé que el televidente está también impresionado. Gracias por estar acá. Gracias por contarnos este testimonio de vida. No mueva usted el canal de su televisor, usted va después a seguir viendo y escuchando el testimonio de Oscar y qué hizo Cristo después en su vida, después de toda esta pesadilla. No te muevas, regresamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Agradecemos a Oscar que está abriendo su corazón y nos está contando este episodio de su vida. Él se quedó justamente hablándonos sobre que su papá tenía un cuadro fuerte depresivo al punto, él nos contó en el segmento anterior que él disparó y él vio esta escena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tu papá llegó a fallecer por esto, Oscar? Sí, él falleció 3 días después. ¿Qué sucedió ahí? ¿Tú estabas ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo llevaron al hospital? Sí, llegó la ambulancia, llegaron los policías, se lo llevaron, lo cargaron. Dice, supuestamente el doctor, yo no lo podía ver, de verdad, se le había inflamado la cabeza, el cerebro, toda esa parte se le había inflamado y estaba... no era reconocible. Entonces, la última imagen que yo recuerdo de mi padre fue él acostado en el piso sangrando. Entonces, ya no lo volví a ver más. 3 días después él falleció. Hubo mucha culpabilidad. Se empezaron a nombrar ciertas cosas. A veces me echaban la culpa de que por culpa mía mi padre falleció. Y entonces, ¿por culpa tuya? Sí. Con 10 años de edad. Entonces las cosas cambiaron en mi vida, era tanta la presión, era tanto el abuso verbal, el abuso psicológico que el lugar donde vivíamos, donde estaba el gimnasio era de 3 pisos y llegó muchos momentos donde yo me fui al 3er piso y muchas veces me quise tirar, me quise suicidar, me quise matar. ¿Quiere decir que ese espíritu de suicidio todavía estaba en casa? Sí. Wow. Entonces, llegó un momento donde salí de Lima, me volví con la familia de mi mamá, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde las cosas se empeoraron. Ahí fue donde empecé a caer en drogas, ya a los 12, 13 años, ya empecé a estar en la marihuana, empecé a estar en la calle, me sentía rechazado, ya no podía... ya no era el mismo, ya el suicidio de mi papá causó de que una rebelión entrara en mí. Yo era una persona muy pasiva, toda mi juventud, mi niñez, yo fui pasivo. Yo fui donde no era suficientemente grande para poderme defender de una persona que venía y nos tocaba y nos violaba y cosas así. Ya después de la muerte de mi papá, ahí hubo un cambio en mi vida y un cambio agresivo, donde empecé a coger rebelión, donde ya yo no permitía que la gente me molestara, que la gente me abusara, de que la gente me dijera qué es lo que tenía que hacer y cosas así. Y caí en la droga, caí en la pandilla, en la escuela teníamos un grupito donde estábamos siempre saliendo y bebíamos y estábamos ahí y fui cayendo y cayendo en esa área, ¿verdad? Otras áreas de mi vida donde se fueron desarrollando en la calle. ¿Tú tenías un cuadro depresivo también? También. ¿Que lo heredaste de tu papá? Sí. Llegó momentos en mi vida donde yo caía de depresión, me aislaba demasiado dentro de mi mente y empezaba a recordar las cosas del pasado. ¿El enemigo también quería matarte? Sí.
El plan del enemigo en mi vida era completamente destruirme, aniquilarme, desaparecerme del plano. Es interesante porque tú que me escuchas posiblemente te estás identificando con este testimonio. Y estos son espíritus. Déjame decirte que estos son espíritus. El espíritu de la violación, del homosexualismo, de la depresión, lo único que hacen son como avenidas que te llevan a la destrucción total. Nosotros en el mundo espiritual tenemos un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. Pero nosotros estamos acá, este es el propósito de Punto y Coma, hacerte reaccionar a ti, hacerte ver a ti que hay uno que es más poderoso que Satanás. Ahora tú vas a escuchar, yo le voy a pedir a Oscar que él nos narre cómo se origina ese cambio en su vida. Pero antes de que tú nos hables eso, ¿cuál fue lo peor? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue la escena más terrible que te pasó? Ahí cuando empecé a caer en la calle, ¿verdad? Ahí fue donde mi mamá llegó de Estados Unidos, me recogió, llegué a Estados Unidos con ella y empecé a vivir aquí en New Jersey. Y en Nueva Jersey estuvimos un año y bajamos aquí a la Florida, aquí a Orlando. Y después de ahí de un par de años que fue una vida tranquila, una vida de trabajo, una vida que ya yo no estaba haciendo, yo estaba tranquilo, ¿verdad? Y llegó un momento donde no me casé, sino estuve con la mamá de mis hijos y hubieron muchos confrontes con ella, hubieron muchos problemas y empezamos a discutir y a pelear físicamente. Ya llegamos a un punto donde entrábamos al abuso físico. Y empezamos a discutir y empezábamos a insultarnos y ella estaba embarazada de mi hija y llegó un punto donde estábamos tan molestos y ella era tan celosa de que llegó un punto donde ya yo no aguantaba más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? En ese momento yo tenía una escopeta y cogí la escopeta y en ese momento de frustración, de depresión, de tanta ira, de tanto celo, de tanta cosa, yo cogí la escopeta y la apunté. Y en ese momento, cuando ya estábamos peleando y discutiendo, yo cogí la escopeta y yo en el momento cuando vi el cañón de la escopeta estaba apuntando a mi hija, en el estómago donde ella estaba. De verdad, mi hija todavía no había nacido. Y en ese momento me quebranté cuando vi que yo la estaba apuntando a la barriga de mi hija. Y ahí fue donde yo cogí la escopeta y me fui a una silla y la boté allá de la casa. Y cogí la escopeta en ese momento y me la puse en la boca. Y yo dije, aquí ya se acabó todo. Aquí es donde ya no doy más. Aquí es donde ya ese es el punto de quiebre. Y cogí la escopeta y en ese momento sentí una toalla que cayó sobre mí. Una toalla que me hizo llorar. Una toalla que me trajo paz dentro de mi corazón. Una cosa que no había experimentado en mi vida. Nunca había sentido la presencia de Dios de una manera tan fuerte. El amor de Dios que nunca lo había experimentado. En ese momento. En ese momento que tenía la escopeta en mi boca. Para matar Para matarme. Ya era matarme a mí. Oh, matarte ya tú. Matarme a mí. Ya llegó al punto donde cuando yo vi que le estaba apuntando a mi hija en el estómago, entré en una frustración que le dije, vete de la casa, salte de aquí, no te quiero ver. Y cogí y me senté en una silla y cogí la escopeta y me la puse en la boca. Y ahí es donde yo ya quería terminar mi vida. Ahí es donde yo ya decía, basta, 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 basta. Y de un momento a otro sentí un manto, una toalla que cayó sobre mi espalda. Y sentí la presencia de Dios. Yo no sabía todavía quién era Jesús. Yo no conocía todavía quién era Dios. Pero sentí esa presencia hermosa que me daba paz en mi corazón, que me daba tranquilidad en mi corazón. Y yo sé que tú me estás oyendo y de repente estás pasando por el mismo problema, la misma circunstancia, pero yo desato esa presencia de Dios sobre tu vida. Yo declaro ahora mismo que todo espíritu de suicidio, todo espíritu del infierno, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, se va de tu casa ahora, se va de tu mente ahora, se va de tu cuerpo ahora. Yo desato el amor de Cristo sobre tu vida. Ahora mismo levanta tus manos, cierra tus ojos, acerca
acércate a la pantalla y recibe la presencia de Dios, porque es el único que te puede cambiar, es el único que puede transformar tu vida, es el único que puede darle un 180 a tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo, oh Kroboshinda Rabasaya, yo declaro la presencia de Dios sobre tu vida. La cruz de Jesús que murió en la cruz por ti, por tus pecados. Ahora mismo sé libre en el nombre de Jesús. Oh Kroboshinda Rabasaya, yo sentí en ese momento esa presencia de Dios y empecé ahí fue donde las cosas cambiaron en mi vida. Caí preso, llamaron a la policía, caí arrestado, pasaron un montón de cosas, pero ya yo sabía que yo estaba con Dios. Y ahí fue donde en la cárcel recibí a Jesús. ¿En la cárcel? Sí. Y en la cárcel fue donde yo conocí a Jesús a través del Nuevo Testamento. De un libro que estaba ahí en el dorm, donde estaba en el cuarto del compañero mío, ¿verdad? Sí. Que un día me levanté una mañana y abrí los ojos y vi el Nuevo Testamento, así que decía Nuevo Testamento. Y le dije al muchacho, ¿me lo puedes prestar? Yo sí, ya yo estaba frustrado, estaba acabado, ya todo se había acabado en mi vida, había perdido casa, había perdido el carro, había perdido a la mamá de mis hijos, había perdido todo, ya había perdido todo. Y lo único que me quedaba era ese librito ahí, que me dio ganas de leerlo. En aquella mañana yo cogí ese libro y dije, Dios mío, si tú existes, muéstrame. Y te puedo decir que en una semana había terminado de leer el Nuevo Testamento. ¿En una semana? En una semana. Se me levantó algo dentro de mí, empezó a florecer. Yo creo que aquella noche cuando estaba con la escopeta en mi boca, ahí fue donde sentí el verdadero amor de Dios. Nunca en mi vida había sentido un amor como ese. Un amor incondicional, un amor donde a Dios no le importaba quién yo era. Un Dios que no le importaba que yo había cometido. Un amor, un Dios que era misericordioso. Un Dios que era... que muchas veces, a veces la iglesia nos enseña, ¿verdad?, de que a veces Dios castiga o que Dios esto, pero realmente yo no conocía a ese Dios. Yo conocía a un Dios misericordioso, un Dios que me perdonó todo mi pecado y que a través de su Hijo Jesús, a través del sacrificio de la cruz, yo fui completamente cambiado. Desde ese día en adelante, mi vida fue completamente cambiada. Yo le sirvo a Dios ahora, soy un hijo de Dios. Estoy casado, tengo una mujer muy buena, una mujer que es responsable, una mujer que me ama, una mujer que está siempre conmigo, que es mi ayuda idónea. Y juntamente con ella estamos trabajando en el ministerio donde estamos, juntamente con el pastor Pablo, y edificando y levantando y restaurando familias, jóvenes, y estamos ahí dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Fue un cambio, fue difícil, fue una vida fuerte, completamente frustrado, completamente destruido. Yo veía cómo mi familia discutían entre ellos, ¿verdad? Mis primos fueron violados. ¿Qué pasó con tu familia? Cada uno de mis tíos que supuestamente estaban en esa vida fueron muriendo. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Como te dije al principio, había una maldición en nuestra familia y el plan de Satanás era destruir por completo a esa familia. A todos. Y fue muriendo uno por uno. ¿Tú fuiste el único que te salvaste? Ahora todavía quedan mis tías. Yeah. Y un tío que él siempre, que hasta ahora, hasta el día de hoy, está correcto, está tratando de hacer lo bueno, es cristiano, ¿verdad? Pero queda él, ¿verdad? Y queda todas las mujeres de esa familia. Eran 2 hermanos. Okay. Y mis tíos ya, la mayoría de ellos, ya todos, ya no la mayoría han fallecido. Y creo que Dios me ha escogido a mí, ¿verdad?, para para cambiar y ser el pionero de la familia para hacer la voluntad de Dios y romper esa maldición generacional.
Es posible que tú estás inmerso en una maldición también. Y no quizás por ti mismo, sino por herencia, como en el caso de Óscar. Óscar venía de una generación de maldición en su familia. Óscar venía de una generación de homosexualismo, alcohol, drogas, depresión. Mira cómo terminó su papá. La depresión, escúchame bien, la depresión es un espíritu. La depresión es un espíritu y ese espíritu te va a querer solamente matar. Escúchame bien, levántate, tú que estás depresivo ahí y me estás viendo, me estás escuchando. Te estamos trayendo un testimonio real. Esto no, acá no se le ha pagado a Óscar para que Óscar abra su corazón y cuente su historia. Dios lo trajo acá. No solo para bendecirnos a nosotros con esta historia, sino para que tú seas bendecido, ahí donde nos estás viendo, donde nos estás escuchando. Si tú estás depresivo, si tú estás inmerso en un problema de homosexualismo, has sido violado, déjame decirte que el día de hoy hemos venido con Óscar a decirte que así como ese manto, cuando él quería ya asesinarse con una escopeta en la boca, con el cañón en la boca, ese manto de amor, ese amor que no podemos quizás ni explicarlo, Óscar, que apareció así, de la noche a la mañana. Un amor inagotable. Ese mismo amor te arropa el día de hoy ahí donde tú estás. Ese mismo amor viene ahí. Quizás estás en la sala de tu casa, quizás nos estás viendo a través de tu centro de trabajo o nos estás escuchando o donde quiera que te encuentres. Ese amor viene ahora a decirte, hay esperanza en Jesús. Jesús es el único que puede sacarte de estos espíritus. El diablo viene y viene a destruirnos y usa diferentes avenidas, diferentes autopistas para destruirnos. Pero nosotros estamos trabajando en el nombre de Jesús para contrarrestar y para dejarte saber a ti que hay un poder mayor. ¿Es así o no, Óscar? Sí, hay un poder mayor. Óscar no debería estar acá. Óscar debería estar muerto. Y no solamente tú muerto, has podido hasta matar la que en ese momento era tu compañera y también ese hijo. ¿Es verdad? Sí. Y después asesinarte tú. Porque se iba a repetir la historia de tu papá. Tu papá se suicidó, tú también te ibas a suicidar. Pero Óscar encontró ese manto de amor. La cruz, tenemos que entender que Jesús cuando murió en la cruz, hay una palabra maravillosa que dijo, que hace poco le hemos escuchado, que dijo, todo está consumado. Y si todo está consumado, eso no es para mañana ni para pasado. Si todo está consumado es para el hoy de hoy. Si todo está consumado en la cruz y si tú crees en ese poder, en esa cruz, y tú sabes que esa cruz te puede sacar de esa situación que tú te encuentras, de esa depresión, de ese homosexualismo. Tú nos dices ahora, yo no puedo salir de esto. Como Óscar decía, esto es como un espíritu que me jala. Veo las fantasías, veo un montón de cosas y no puedo tomar el control. Pero nosotros te decimos el día de hoy, Jesús es el que va a tomar el control de tu vida. Solo tienes que rendirte a esa cruz. Jesús es el único que puede sacarte de esa situación. Jesús es el único que puede romper esa depresión, romper ese homosexualismo. Yo quiero que tú ores, Óscar, porque yo siempre he creído que cada testimonio carga una unción particular de Dios de ese mismo testimonio. Tú cargas esa unción para reprender esos espíritus. Tú has pasado por el espíritu de depresión, que era una herencia tuya, de tu papá, el espíritu de homosexualismo y el espíritu de violación. Y tú ahora eres un hombre libre, ¿verdad? Sí, señor. Un hombre sanado, un hombre libre, un hombre que puede caminar con la cabeza en alto, ¿no? Porque Dios te hizo libre. Sí. Y tú tienes ahora un futuro tremendo, tienes un propósito tremendo. Yo siento que Dios te va a usar, no solamente a través de este testimonio te va a usar, hay un plan maravilloso. Dios no actúa por casualidad con nadie. Dios te va a usar en otras esferas. Dios te va a usar poderosamente a ti, a tu esposa.
Y yo sé que muchas cosas más vienen para tu vida, Oscar. Pero yo quiero que tú, ahí está la cámara, esta es tu cámara, dirígete esa cámara, ese televidente, empieza a orar, empieza a orar. Vamos no sé cuántos minutos nos quedan, pero vamos a tomar todos los minutos que nos quedan porque yo quiero que tú desates el poder de la oración. No sé si producción me puede decir cuántos minutos nos quedan. Muy bien, vas a usar esos 8 minutos que nos quedan. Yo quiero que todo ese tiempo te tomes con toda la tranquilidad, porque siento en mi espíritu que va a haber un rompimiento. Siento en mi espíritu, tú que nos estás escuchando, que Dios te va a empoderar el día de hoy. Solamente cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a escuchar la voz de Dios, porque Dios va a romper las cadenas el día de hoy. Dios va a romper las cadenas. Estoy diciendo que Dios va a romper las cadenas. Hay uno más poderoso, que es Jesús de Nazaret, que ahora mismo está entrando ahí a tu hogar, donde nos estás viendo. Está entrando y está llenando ese lugar de ángeles para romper esa depresión que tienes, ese homosexualismo que lo único que trae a tu vida son desgracias, son maldiciones. Oscar, ora por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, tú que me estás oyendo ahora mismo a través de este programa, a través de este canal, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo desato el poder de liberación de Jesús de Nazaret. Él pagó un precio por ti, Él pagó un precio por mí. Tú jovencito, niña, niño, adulto, anciano, tú que me estás oyendo ahora mismo, yo declaro ahora mismo que eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo todo espíritu que te ha venido atormentando por muchos años, todo espíritu que ha venido a destruirte, todo espíritu de homosexualismo, todo espíritu de sucubo y incubo, ahora mismo tú mujer que me estás viendo, que todas las noches estás sufriendo, estás padeciendo de esos espíritus que te vienen a tocar en la noche, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la salvación de Jesús sobre tu vida. Yo declaro ahora mismo el poder de Dios, el poder de Jesús sobre tu vida. Ahora mismo eres libre. Eres libre, eres libre. Ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú joven que me estás viendo, que estás padeciendo, que estás luchando con la masturbación, ahora mismo el poder de Jesús llega a tu casa, llega a tu mente, llega a tu cuerpo, y ahora mismo la presencia de Dios te santifica, te purifica en el nombre de Jesús. Oh, Cromondarabasaya, Padre, en el nombre de Jesús, yo mando ángeles, yo mando arcángeles, Señor, a la atmósfera de esas personas, a liberarlos, Señor, a liberarlos de todo espíritu de homosexualismo, todo espíritu del infierno que los ataca, todo espíritu de depresión, todo espíritu que ha venido a destruir. Ahora mismo te paralizo en el nombre poderoso de Jesús y te echo fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la sangre del Cordero sobre tu vida ahora, ahora. Veo a una mujer con pelo rojo, te acabaste de tinturar ese pelo. Oh, Cromondarabasaya, Pati, yo escucho a Pati, cada vez que tú estás teniendo relaciones sexuales con tu marido, esos pensamientos del pasado vienen a tu mente, esos pensamientos de violaciones vienen a tu mente, y ahora mismo Dios te restaura tu inocencia, te restaura tu inocencia. Levanta tus manos ahí donde tú me ves y acércate a la pantalla, cierra tus ojos y recibe. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Señora, yo declaro tu presencia, tu poder, tu señorío, Señora, sobre cada persona que me está oyendo, sobre cada televidente que me está viendo ahora mismo, Señora. Tú lo tocas, Señor. Tú restauras su vida ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder de la cruz, por el poder del sacrificio. Hecho está. Ya eres libre. Recíbelo, responde. Oh, Cromondarabasaya, responde ahí a su presencia. Su presencia de Dios te está tocando, te está purificando, te está limpiando. Oh, Cromondarabasaya, Padre, te doy gracias. Gracias, Señora, por lo que has hecho en este día. Gracias, Señora, por lo que has hecho, Señor, con estas personas que me están viendo, Señora. Ahora mismo, Señor, yo desato una frescura, aquel manto que vino sobre mí en aquella noche. Aquella noche, Señor, cuando yo estaba en depresión, Padre, aquella noche cuando yo ya estaba a punto de quitarme la vida, Señora, ese mismo manto
se es desatado sobre ellos. Esa Manto misma de amor. unción que tú me diste, en este mismo momento, Señor, yo la desato sobre ellos, Padre, Manto para de que amor. ellos sientan lo mismo, para que sientan tu presencia, para que sí, sientan Señor. tu paz, para que sientan tu gozo. Manto Ahora de amor, mismo, Señor. Señora, en el nombre poderoso de Jesús, Sí, nombre Señor. que es sobre todo nombre, Sí, donde Señor. toda hueste espiritual, donde todo gobernador de las tinieblas se tienen que someter bajo el señorío y el poder de Jesús, Señora. Te doy Señor. gracias, Gracias, Padre. Jesús. Te doy gracias, Señor, porque ciertamente yo lo creo. Ellos Señor. son libres. Eres Señor. libre, hombre, mujer, anciano, niño, niña. Eres libre, joven, que estás ahí viéndome, que estás peleando con la masturbación, que estás peleando con la lascivia. Veo a un joven, José, tú que me estás viendo ahí, José, estás peleando con la lascivia. Tú no quieres sentir esa asquerosidad dentro de ti. Ahora mismo te desato el poder de Jesús sobre ti, la presencia de Dios sobre ti, y eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesús. Oh Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en este día, mi Dios. Los bendigo, los bendigo, Oh, sí, Señor. los bendigo, Los bendecimos, Señor. Padre. Ahora mismo, Señor, yo desato, Señor, una gracia Paz, y un favor, Padre, paz. sobre cada persona que me está viendo ahora mismo, Sí, Señora. Señor, en el Tu nombre de poder, Jesús. Padre, ahora mismo, Señor. Oh, Cromonda Rabasaya, Sí, Señor. Paz sobre ellos, dice el Señor, que te empodera ahí ahora mismo. Recibe el Espíritu Santo. Ahí Señor. donde estás, levanta tus manos, cierra tus ojos, porque Señor. ciertamente necesitas el poder de Jesús. Sí, Señor. Necesitas ser empoderado. Ahora mismo ahí cierra tus ojos, Sí, Señor. acércate a la pantalla y en el nombre de Jesús recibe al Espíritu Santo. Recibe el poder de Dios, para que puedas, oh Cromosandarabasaya, para que puedas derrotar toda obra de maldad. Todo plan del enemigo ahora nombre mismo de se Jesús. paraliza en tu vida. Todo plan, nombre de estrategia Jesús. del infierno se paraliza en tu vida ahora, por el Señor. poder de Por el Jesús, poder de Jesús. en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre, Señor. gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, de verdad. Ha sido un tiempo de bendición. Gracias por ese testimonio que tú has traído. Sé que has abierto tu corazón y esto ha sido pues, bueno para el televidente, porque no solamente ha podido capturar una liberación, sino que ha sido sanado. Sabemos que tú, donde te encuentras, has sido sanado. Visítanos, visítanos. Nosotros en Orlando somos el Ministerio Internacional Rey Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ven y visítanos. Visítanos. Tenemos 4 servicios, el de las 9 de la mañana en inglés, el de las 11 de la mañana en español, el de las 3 de la tarde en español y el de las 6 de la tarde que es bilingüe. Búscanos, visítanos. Para nosotros va a ser un honor poder recibirte. Gracias, conéctate siempre con nosotros. Gracias, Oscar. De verdad que aprecio mucho el testimonio que has traído. Gracias. Conéctate con nosotros. Será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Escríbenos, no te olvides de nuestra web. Estamos en la www.icomareino.com. www.icomareino.com. Escríbenos. Si tú tienes un testimonio de vida así poderoso como en el caso de Oscar, escríbenos. Para nosotros va a ser un privilegio poder atenderte, revisar tu testimonio, a ver si es un testimonio que podemos presentarlo en televisión. Si ha sido de bendición este programa para tu vida, también escríbenos. Queremos saber de ti, queremos conocer qué está haciendo Jesús en medio de todos estos testimonios que ya son muchos los que han venido acá a Punto y Coma y estamos trayendo para bendecir tu vida. Así que será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga. Gracias.